Muy buena tarde, desde Santiago de Chile para todo el mundo. Desde las oficinas de Thomson Reuters les damos la más cordial bienvenida a esta invitación que les efectuamos para efectos de resolver sus dudas, sus inquietudes respecto a la operación Renta AT 2019. Para nuestra empresa es un agrado tener la presencia de todos ustedes en esta transmisión de hoy miércoles. Nos acompaña en el panel Julio Galás y Víctor Morales, integrantes del equipo tributario de Thomson Reuters Chile, expertos, consultores tributarios, también dedicados a la elaboración y desarrollo del software y de las consultas pertinentes. Los dejo sin más dilación con nuestros panelistas para que se presenten. Muy buenas tardes, mi nombre es Víctor Morales, trabajo en la parte de la consultoría software Hiperrenta y les doy la bienvenida a esta nueva jornada vía streaming de resolver sus dudas asociadas al proceso de operación renta año tributario 2019. Buenas tardes también a los presentes. Como dijo mi colega don Víctor, mi nombre es Julio Galás, también soy consultor tributario y estoy acá para ayudarlo en esta hora a resolver sus dudas sobre operación renta año tributario 2019. Espero le saquen provecho a esta hora. Por lo tanto, estaremos atentos a las consultas que salgan tanto de declaraciones juradas, registros empresariales, formulario 22, renta líquida, y recuerden que dentro de nuestro stack de productos tenemos el hiperrenta, el checkpoint y los seminarios que hacemos durante todo el año. Estimados colegas, tenemos algunas consultas que ya nos habían realizado los asistentes cuando se inscribieron, y una de ellas me parece que podría responderla tú, Víctor. Dice relación a cómo se informa el resultado según balance en la DJ 1926. Ya. Con respecto a la declaración jurada 1926, la tienen que construir los contribuyentes acogidos al régimen B del artículo 14. Importante destacar que esta declaración jurada, el vencimiento, según lo que sale en nuestro manual que sacó la compañía, tiene fecha el 7 de mayo. ¿Cuál es el objetivo fundamental de la declaración jurada 1926? Es informar los ajustes extracontables que tiene la compañía, los agregados y deducciones, junto con los ajustes que yo tuve al patrimonio financiero. Con respecto a la consulta que plantea nuestro cliente de cómo informar el resultado según balance, este resultado según balance se informa solamente el monto y con el tipo de ajuste número 9. Por lo tanto, con este resultado según balance, más los agregados, menos las deducciones, no tiene que dar la renta líquida imponible que está informada a través del formulario 22. Porque recuerden que la información que nosotros presentamos vía declaraciones juradas se va a acusar con la información del formulario 22. Por lo tanto, también aquí es importante destacar que para poder construir esta declaración jurada 1926, primeramente hay que tener listo el anexo número 4 que establece la resolución 130 del año 2016. ¿Ya? Por lo tanto, el cuidado que tiene que tener es informar el monto solamente con el tipo de ajuste número 9. Ahí un poquito para también precisar, la DJ 1096 no es una DJ que haya nacido necesariamente con la reforma tributaria. Recordemos que es una DJ que viene antes del régimen A, el régimen B. Lo que sí es que hay algunos que todavía tienen la confusión. Antiguamente, cuando nació la DJ, fue pensada para la grande empresa y los grandes contribuyentes. Hoy en día la 1096 es para todos los contribuyentes, pequeños, chicos, grandes, medianos, todos, pero que sean del régimen B, ¿ya? Entonces una pequeña régimen B también tiene que presentar la DJ. Y lo otro, respecto al resultado financiero, ese valor, si es negativo, tienen que digitarlo con el signo negativo, ¿ya? De hecho, es uno de los pocos valores que podéis con valor negativo, porque lo normal es que uno ingrese los dígitos a valor absoluto. Y comentando lo que decía mi colega Julio, esta declaración jurada 1926 reemplaza lo que estaba en el extinto recuadro número 2. ¿Se acuerdan del recuadro número 2? El 628, ingreso del giro, el 630, costo, el 636, 643. Y además, si tomamos esta información que estamos presentando ahora en la declaración jurada 1926, que es para el régimen B, y hacemos un paralelo, en el régimen A tenemos la declaración jurada 1923, que el objetivo fundamental es informar la renta líquida y la renta atribuida que van a tener que tributar los dueños de empresas acogidas al régimen A. Muchas gracias. Tenemos otras consultas. Dice lo siguiente:
Cuando un trabajador a honorarios emite boletas por sobre el tope de cotizaciones, ¿su base afecta imposiciones sigue siendo un 80% del tope o es el tope su base imponible? Yo voy a tomar acá un poco la pregunta. Entiendo que me dice que el honorario emitido durante el año comercial 2018 es mayor al tope imponible. Ahí, según los cálculos, dependiendo de los parámetros, el año pasado el tope imponible en pesos chilenos sería de forma anual 25.900.816. Entonces, por ejemplo, si una persona emitió 26 millones de honorarios, primero lo que uno tiene que hacer es tomarlo el 100% de los honorarios, calcular el 80% y el 80% el que se compara con el máximo imponible previsional. ¿Ya? Entonces, si yo, aunque haya emitido 26 millones de honorarios, le calculo el 80% y ese lo comparo con el máximo imponible. ¿Ya? Ahora, si el 80% de mi 100% de honorarios supera el máximo imponible, el servicio que hace los cálculos te va a considerar sobre el tope máximo, que son los 25.900.000 pesos. ¿Ya? Eso, todo esto tiene que ver con una, entre comillas, novedad de una ley que salió este año, que es la ley 21.133, que se publicó, fue muy reciente, fue recién el 2 de febrero del 2019. Por eso tampoco el servicio no tuvo mucho tiempo para poder hacerle propaganda, porque salió muy encima de la operación renta. ¿Ya? Eso es lo que tengo que responder respecto a la pregunta. No sé si hay algo más asociado a lo mismo. Quizás, no es que haya llegado una pregunta sobre ese punto, pero aprovecho yo si nos puedes comentar algo, Julio, que es respecto del código 900 del formulario 22. Bueno, el código 900, creo que está en la línea 82, tampoco es una línea netamente nueva que esté debutando en esta operación renta. Recordemos que hasta años anteriores también existía entre comillas, la obligación de cotizar por los honorarios, con la salvedad que antes uno podía renunciar a cotizar. ¿Ya? Este código 900 lo calcula el servicio puesto interno. De hecho, usted cuando ingrese con su clave, ingresa a su página web, antes de llegar al formulario 22 del servicio ya le hace la propuesta del código 900 según la información que tienen los agentes retenedores. Los honorarios, o sí, que se consideran para el cálculo, no solamente son los que están en la DJ, informado en la DJ 1879. Recuerden que si yo también emití durante el año comercial honorarios sin retención, eso también el servicio los debiera considerar para el cálculo. O también se debieran considerar la participación de las sociedades de profesionales de segunda categoría. ¿Ya? Entonces, en resumen, uno debiera, ¿qué cosa mirar? Los honorarios con retención, que están en la DJ 1879, los honorarios sin retención, donde se supone que yo pagué mensualmente un ppm de segunda categoría, y también la participación sobre los ingresos, no sobre la utilidad, sino que sobre los ingresos de la sociedad de profesionales de segunda categoría. ¿Ya? Las dietas de directores no se consideran, porque son rentas del artículo 48, no del artículo 42, número 2. Muchas gracias. Seguimos. También aquí, importante destacar que para la gente que tiene nuestros productos, como el checkpoint tributario o la consultoría, puede entrar directamente, y aquí señalo a mi colega Yuri Galdame para que vayamos al computador y nos vamos al manual de consultas tributarias. Y dentro del manual de consultas tributarias, en el año 2019, en el mes de marzo del año 2019, salió un tema de colección de las cotizaciones por honorario, en donde se va explicando de manera detallada todo lo que está asociado al tema de la cotización de los honorarios. Los requisitos, las condiciones, qué es lo que va a pasar en los siguientes años tributarios, quiénes son los obligados a cotizar, qué es la renta afecta, cuál es la vigencia de las coberturas, la base imponible, los montos de cotización bajo una cobertura total o una cobertura parcial. Por lo tanto, es importante a la gente que tiene nuestros productos como el checkpoint tributario que ingresen a nuestra página y hagan lectura de estos temas relacionados. Gracias. Una de tantas preguntas que tenemos de los asistentes que se inscribieron desde ayer para esta actividad. Dice en relación con lo siguiente, ¿cómo se construyen las DJ 1938 y 1939? Las declaraciones juradas 1938 y 1939, primero, preguntarse la fecha de vencimiento. Y si uno ve el calendario de vencimiento que está disponible en uno de nuestros manuales de declaraciones juradas, el vencimiento de la declaración jurada 1938 y 1939 es el día martes 14 de mayo. Lo importante para poder construir estas dos declaraciones juradas,
1938 para el régimen A y 1939 para el régimen B, es tener listos los anexos número 1 y número 2 de la resolución 130 del año 2016. Anexo número 1 para la 1938, anexo número 2 para la declaración jurada 1939. La 1938 para el régimen A, anexo número 1, es el visor de rentas empresariales o la estructura como tal del régimen A, sabiendo que el régimen A parte con saldos iniciales, que esos saldos iniciales hay que reajustarlos por un factor anual, que luego ingresamos las partidas al término del año comercial y luego efectuamos las imputaciones. Y en el caso del régimen B, anexo número 2, declaración jurada 1939, los saldos iniciales reajustados a cada reparto de retiro o dividendo y posteriormente los cálculos a final de año, el RAI final, el DAN final, el REX final y el SAC final. Por lo tanto, y lo importante aquí es destacar que al momento de construir la declaración jurada 1938 y 1939, que es la famosa sábana, por así decirlo, o el visor o el registro de rentas empresariales que tienen que tener los contribuyentes acogidos al régimen A y al régimen B, el tema fundamental, y aquí nuevamente Yuri volvemos al notebook, es mostrarle que dentro de nuestro sistema, el hiperrenta, nosotros como compañía construimos estas dos declaraciones juradas. ¿Qué significa eso? Que un cliente que tenga nuestro producto hiperrenta, ¿qué va a tener? Va a tener la renta líquida, va a tener el cálculo del RAI final, el RAI inicial, los saldos finales, las imputaciones, y con ello va a tener la secuencia de la resolución 130 del año 2016 y los tipos de operaciones necesarios para la construcción de la declaración jurada 1939. Por lo tanto, la información que tenga en nuestro sistema de HRRAP se va a traspasar a las declaraciones juradas necesarias para construir y presentar tanto el 7 de mayo como el 14 de mayo. Muchas gracias. Otras consultas. Voy a agrupar un par de ellas. Dice la primera: ¿cómo se efectúa la corrección monetaria de saldos mensuales acumulados REC año 2018 si se efectúa un retiro mensual cada mes año 2018? ¿Y cómo se registra en los años posteriores las correcciones monetarias y depreciaciones financieras en el DEDAN de bienes depreciados totalmente con depreciación superacelerada en años tributarios anteriores? Bueno, primero está hablando, la primera parte de la pregunta habla del REC, ¿cierto? Habla del REX. Si se efectuaron retiros en todos los meses, ¿cómo se hace la corrección? Entiendo que está hablando de una empresa acogida al régimen B. ¿Ya? Porque si fuera del régimen A, el REC inicial se corrige por el 2,8. Si es una empresa del régimen B, como la regla inicial, y esto no solamente para el REC, sino que para todos los registros, RAI, DEDAN, REC, SAC, incluso el STUT, uno toma los saldos iniciales, que son los saldos finales que quedaron en el resumen de la DJ 1939 del año tributario 2018. Entonces tomo mis saldos iniciales y los voy corrigiendo tantas veces como retiros o dividendos haya repartido a mis socios accionistas o extranjeros, si es que hubiera sido una remesa. Entonces acá, si yo retiré todos los meses, por lo menos debería tener 12 correcciones monetarias. Por ejemplo, corregir desde el año anterior a enero, voy a tener una corrección, después corregir desde enero a febrero, después de febrero a marzo, hasta llegar a diciembre, ¿ya? Importante, la declaración jurada 1939 debieran aparecer, no juntar todo, sino que lo más correcto, porque como se informa una fecha de registro, y colocar tantas filas como correcciones sean necesarias. No es muy útil totalizar. Debieran separar para entregar más información y también sea más fácil para el servicio, porque tienen la revisión de los registros, ¿ya? Incluso eso es así, aunque el REC sea negativo, que en algunos casos podría ser negativo. Y después hablaba del DEDAN. Y repito la siguiente parte de la pregunta, dice: ¿cómo se registra en los años posteriores las correcciones monetarias y depreciaciones financieras en el DEDAN de bienes depreciados totalmente con depreciación superacelerada en años tributarios anteriores? Ya, ahí está, para precisar y para ser un poco más pulcro en la forma de preguntar, a veces pasa que los contribuyentes lo que tienen contabilizado, su depreciación financiera, a veces pasa, no siempre es así, que es idéntica a la depreciación tributaria. Por normativa, la depreciación financiera no afecta en nada al DEDAN.
Porque el DEDAN, como su nombre lo indica, son diferencias entre la depreciación tributaria acelerada y tributaria normal. O sea, si usted, por ejemplo, en su contabilidad tiene una depreciación financiera en base a unidades producidas, hora hombre, que son métodos que, por ejemplo, aceptan la normativa contable, no pasan por acá. Ahora, si a lo mejor contablemente usted está considerando la tabla de servicio puesta interna para depreciar, es un tema aparte. Lo que usted tiene que acá es comparar, insisto, son las depreciaciones tributarias. Si usted decidió, porque nadie lo obliga, y cumplió los requisitos, sobre todo con los nuevos métodos de depreciación, si usted decidió optar por alguna depreciación acelerada, ya sea a un tercio, a un año o a un décimo de la vida útil, en esos casos tiene que comparar cuánto hubiera sido la depreciación normal de los bienes que no le aplica depreciación normal para poder calcular la diferencia. Si la depreciación acelerada es mayor a la normal que hubiera sido, debo agregar un monto al DEDAN. Si es al revés, debo hacer un reverso de DEDAN. ¿Ya? Otra pregunta, siguiendo con registros, dice, en el RAP, ¿las percepciones se ingresan a qué valor? ¿Actualizado según el certificado? Está hablando del software ahí. Seguramente el cliente que está haciendo la pregunta tiene algún software que seguramente es el Hiperrenta, el mejor software para hacer declaraciones de renta e IVA. Importante destacar qué son las percepciones. Las percepciones son retiros o dividendos recibidos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque una empresa puede participar en distintos lados y de ella recibir retiro o dividendo. Lo importante es destacar aquí que cada vez que yo reciba un retiro o dividendo, lo que tengo que solicitar es la situación tributaria de ese retiro o dividendo. Por lo tanto, podría suceder que esos retiros o dividendos del origen vengan con créditos nuevos o créditos antiguos. Y respondiendo a la consulta que nos plantea el cliente, esos valores tienen que ser ingresados a valor histórico. ¿Ya? Por lo tanto, esa información se ingresa a valor histórico y es fundamental que venga lo más ordenada y detallada posible. Porque lo que podría suceder es que si yo, como compañía, recibo retiros o dividendos que vienen con créditos antiguos o nuevos y yo como compañía tengo pérdida tributaria, se genera la famosa figura del cálculo del pago provisional por utilidades absorbidas o PPUA. Por lo tanto, es importante destacar aquí, el primer tema es solicitar de manera detallada la situación tributaria de los retiros o dividendos. La información se ingresa a valor histórico y tener el cuidado que podría originarse un caso de PPUA en el caso que haya una pérdida tributaria y tengan retiro o dividendo con crédito. Obviamente este caso y esta situación la tiene contemplado nuestro software Hiperrenta a través del producto HRRAP, el cual permite hacer estos cálculos y todo lo que usted tenga para su operación renta año tributario 2019. No sé si Julio quiere comentar algo más. Sí, con lo mismo que tú estás hablando. Bueno, si bien la pregunta era cómo ingresan las percepciones en el sistema, los valores, si bien la empresa de origen está obligada a entregarme un certificado que según la instrucción de servicio los valores de ese certificado son valores actualizados, ese es porque está pensado que lo recibe el dividendo de un contribuyente de impuestos finales. Cuando el dividendo o el retiro es recibido por otra empresa con contabilidad completa, la empresa fuente de buena crianza, digo yo, le debiera entregar los valores a valor actualizado para poder ingresarlo. Si yo, por ejemplo, como empresa receptora de esos retiros, si yo, por ejemplo, retiré 5 días distintos de la empresa origen o fuente, en nuestro sistema tengo que ingresarlo 5 veces. ¿Ya? De hecho, viene detallado por día. No es recomendable que usted ingrese totalizado el monto, sobre todo cuando, como lo decía Víctor, si la empresa receptora tiene pérdida tributaria, recuerden que la pérdida va absorbiendo esas percepciones de forma cronológica. Es por eso la importancia de que se deben ingresar día por día. ¿Ya? Ahora sí, ya es responsabilidad del usuario. Pero si ustedes tienen ya bien claro de que la receptora no tiene pérdida tributaria, ya ahí podría ser que para ahorrarse digitación ingresen todo totalizado. Pero lo correcto es ingresarlo día por día. Y para eso también este año se colocó una novedad dentro del software de que cuando el mismo contador tiene toda la empresa trabajando en el Hiperrenta, existe el traspaso interno entre percepciones para evitar esa digitación. Y que en este momento lo estamos mostrando, si Junior nos puede mostrar ahí el computador, estamos mostrando la pantalla de percepciones. Y aquí está el tema de obtener percepciones. Y en el caso que este cliente o cualquiera de ustedes que quiera adquirir el software Hiperrenta, recuerden que tiene un soporte funcional
en donde trabajan mis distintos colegas en el ingreso de datos del sistema y un soporte informático que nos ayuda en el proceso de operación renta año tributario 2019. Gracias. Tenemos ahora una pregunta que está llegando en el momento. Voy a intentar responderla yo y ustedes después hacen los complementos que les parezcan del caso. Dice lo siguiente. Buenas tardes. Empresa Sociedad Limitada 14A. Durante el año 2018 vendió una propiedad, casa, que fue aportada como capital a la empresa. ¿Debe pagar impuestos de primera categoría por el mayor valor obtenido en la enajenación del bien? Respondo esa primera parte de la pregunta y la respuesta es sí. Si obtuvo un mayor valor, está afecto a régimen general, primera e impuestos finales. Recordar que con la reforma tributaria se modificó el artículo 17, número 8, y en el inciso tercero se estableció que en el caso del mayor valor obtenido en la enajenación de bienes raíces, que es lo que nos importa en este momento, cuando es por empresas o, inciso tercero en particular, por contribuyentes que terminen el impuesto de primera categoría en base a renta efectiva, no se aplica el tratamiento especial, sino que el régimen general, que sería el caso. Esta es una empresa y por lo tanto tendría que estar sujeto al régimen general, primera e impuestos finales. Después continúa la pregunta. ¿Se ve alterada la constitución de la misma al vender este bien dado en aporte? La respuesta es no. El capital es una cosa que está conformada por el aporte del inmueble, pero luego ese bien que forma parte del activo de la empresa, si se enajena, tiene un tratamiento distinto de lo que es el aporte inicial. No sé si ustedes quieren aportar alguna cosa. Yo un diferente. poco ir más atrás para que aquellos que están escuchando, bueno, si bien más atrás de la transacción, para que ese bien sea de la empresa, primero se tuvo que haber aportado. Entonces, cuando la persona natural aportó el bien, primero eso lo más correcto era aportarlo a valor de mercado, porque el servicio podría tasar. Normalmente a veces las personas quieren aportar a valor de costo, pero lo correcto es aportarlo al monto lo más correcto posible para evitar la tasación. Además, se entiende que hay relación o hay interés según la instrucción de servicio de impuesto interno. Por lo tanto, si yo, por ejemplo, ese bien, como Julio Galás, persona natural, lo adquirí, por decir algo, en el 2013 y ahora lo estoy aportando a mi sociedad porque no tenía efectivo, sino que estoy aportando el bien raíz, aunque haya ganado 12 millones de pesos, ese monto es afecto a impuestos. No me puedo acoger a las 8.000 UF, ¿ya? Porque las 8.000 UF se aplican, que están en el artículo 17, número 8, como un cupo de ingreso no renta, un paraguas, como quiera verlo, cuando no hay intereses o cuando no hay relación. Y al aportarle a una empresa sí se entiende que hay intereses o hay relación. Por lo tanto, no aplica el paraguas a las 8.000 UF. ¿No? Y sobre lo mismo también quisiera yo ampliar un poco la respuesta. No es parte de la pregunta, pero para tenerlo presente, dado que nos dicen que es una empresa 14A, ese mayor valor que ya indicamos que está sujeto al régimen general, precisamente por ser una empresa de renta atribuida, ese mayor valor va a formar parte de la renta líquida de la empresa y va a tener que tributar con impuestos finales inmediatamente. Y por lo tanto, lo que va a suceder ahí que, como es régimen A, va a tener que afectarse la renta líquida disponible con la tasa del 25%, va a tener que construir el anexo número 3, que es la renta líquida y régimen de renta atribuida, va a tener que construir el anexo número 1, que es el visor de rentas empresariales, y la declaración jurada que está asociada al cálculo de la renta líquida y renta atribuida, que es la DJ 1923. A la larga es una utilidad más. Una utilidad que al final va a tener que pagar impuestos, no queda. Continuamos. Otra pregunta. ¿En qué consiste el pago diferido del impuesto a la renta? Víctor. Ya. Sucede que muchas empresas o compañías no pueden pagar el impuesto de primera categoría en el momento. Problemas de caja, de flujo. Por lo tanto, ¿qué es lo que puedo hacer yo? Solicitar el pago diferido con el servicio de impuesto interno. En la medida de que si yo tengo que pagar un impuesto, no sé, por ejemplo, de 30 millones de pesos, ir pagando ese impuesto en cuota, no pagarlo en el momento. ¿Para qué? Para tener la capacidad de cumplir con el servicio de impuesto interno, o sea, presentar mi formulario 22 y decirle al servicio, ¿sabe qué? Estos 30 millones yo no los voy a pagar en el momento. No lo voy a pagar ni con caja, ni con banco, o lo que yo estime conveniente, sino lo voy a pagar con cuota. Eso es el tema del pago diferido. Gracias. Continuamos con las consultas. Parece que encendido esto, están llegando muchas preguntas. Dice, soy contribuyente de contabilidad simplificada. ¿Ya? Y vendo una camioneta. Esta tiene más de 36 meses de antigüedad. Fue completamente depreciada, ya que al momento de ingresar a este régimen se utilizó como gasto. Ahora, al venderla, ¿todo el valor será ingreso? ¿Debo tributar por ello?
parte hablando de un contribuyente de contabilidad simplificada. Yo pensaría que puede ser 14 ter. Sí, vamos a asumir, porque también están los del artículo 68, que son los que tienen una autorización del director regional. Vamos a pensar que un contribuyente del 14 ter letra A, y también habla de que hubo un cambio de régimen en la forma de redactar. Por lo entiendo, es una camioneta. Así es, dice una camioneta que tiene más de 36 meses. Ya, o sea, un activo fijo, me imagino. Claro. Y si yo llevara contabilidad, o sea, si yo siempre fui 14 ter, primero, pensando que siempre he sido 14 ter, cuando compré la camioneta, si yo la pagué al contado, eso es un ingreso aceptado en la base del 14 ter. Recordemos que la base imponible es ingresos percibidos menos ingresos pagados, todo a valor nominal. Hay algunas excepciones de ciertos ingresos devengados que igual se reconoce percibidos, pero la regla genérica, ingresos percibidos menos ingresos pagados. Entonces, cuando yo compré la camioneta, si es que lo pagué al contado o a medida que fue pagando las cuotas, eso se fue convirtiendo en un egreso. Acá no aplica el concepto de depreciación en el 14 ter. Por lo tanto, después cuando yo venda la camioneta, lo mismo, cuando me paguen al contado, cuando se considere la renta percibida según la definición del artículo 2, va a ser un ingreso más dentro de la base imponible que tendré que informar en la DJ 1094. Distinto podría ser, a lo mejor, que era el caso a lo mejor traté de pensar de lo que a lo mejor quería apuntar el cliente o el consultante. También puede darse el caso de empresas con contabilidad completa que pasaron de ese sistema A o B o del antiguo régimen FUT al 14 ter. Recordemos que cuando yo hago la migración se generan algunos efectos tributarios. Por ejemplo, la normativa dice que al momento de ingresar al 14 ter, los activos fijos, el valor neto del activo fijo, es decir, costo corregido menos sus depreciaciones acumuladas, el valor pendiente de depreciarse se consideró un ingreso al momento de migrar al 14 ter, ¿ya? Por lo tanto, si estamos en ese caso también, cuando yo venda la camioneta, si es que me pagan, todo va a ser ingreso percibido porque ya aproveché el costo en diferentes momentos, ya sea por depreciación o por cambio de régimen, como una rebaja a la base imponible. Muchas gracias. Otra consulta que voy a intentar responderla yo y como siempre ustedes hacen los complementos que les parezcan del caso. Dice, ¿cuál es el orden de imputación de los retiros en régimen A? Para responder esa pregunta, recordaría o pediría tener presente cuáles son los registros que debe llevar una empresa de régimen A. Y esos registros son el RAP, que es la renta atribuida propia, el DEDAN, el REC. Y para los créditos, el SAC, ya sea créditos nuevos a contar del 2017 o antiguos hasta el 2016, más el STUD, que está asociado al SAC 2016 o antiguo. Ahora bien, los retiros de una empresa de régimen A se imputan al término del ejercicio de forma actualizada y en el orden de izquierda a derecha, según mencionamos recién los registros que lleva esta empresa. Es decir, al término del año, en forma actualizada, se imputa primero al RAP. Si es que así fuere, esa imputación da como resultado una distribución que se entiende que está con tributación cumplida, porque se está imputando a las rentas que previamente fueron atribuidas y que por lo tanto ya están tributadas. Si el retiro supera el RAP o este no existe o no es suficiente, se imputa a continuación el DEDAN. Y la imputación al DEDAN, al término del año, insisto, y actualizada, afecta a impuestos finales y puede tener crédito del SAC, ya sea nuevo y o antiguo según el caso. A continuación se imputa al REC, entendiendo que son rentas exentas e ingresos no renta, no tributa, salvo que fueran específicamente rentas exentas de global, que van a la base del global. Y si supera los registros, ese es un retiro tributable y eventualmente también con crédito. No sé si ustedes quieren agregar alguna cosa más. Bueno, importante aquí destacar de que cómo se da cuenta el Servicio de Impuesto Interno de los retiros, porque los régimen A tienen que construir una declaración jurada que es la 1940. Esa 1940 en donde nosotros le vamos a informar al Servicio de Impuesto Interno cuál fue el orden de imputación de los retiros de dividendos, si fue imputado a RAP, a DEDAN o a REX, y qué crédito se llevó, si se llevó crédito nuevo o crédito antiguo. ¿Por qué? Porque esos retiros en algún momento tienen que pagar impuestos dependiendo el orden de imputación establecido a través de la presentación de la declaración jurada 1940 y además junto con el anexo número 1. Este anexo número 1 que es el visor de rentas empresariales o el registro de rentas empresariales que tienen que construir los régimen A, específicamente en el punto 4.2, donde van los retiros, remesas o dividendos.
Tal como lo señala don Víctor Pavés, esos retiros, remesas o dividendos se informan a valor actualizado, primero al RAP, luego al DEDAN, luego al REX, partiendo primero por el exento y no renta. ¿Por qué? Porque eso posteriormente va a tener un impacto en los contribuyentes del global complementario o adicional. Lo último para también comentar, y que a mí me gusta más la parte del cálculo en sí, si bien los retiros se rebajan actualizados al 31 de diciembre, también tener presente de que el orden, la manera de rebajarlo es de forma proporcional, ¿ya? Porque si bien en el régimen B importa la cronología de los hechos, en el régimen A no interesa si es que el socio 1 retiró el día 1 y el socio 2 retiró el día 2, el de socio 1 se rebaja primero, sino que se consideran todos, se saca una proporción. Y si el RAP es insuficiente, es un poco para cada uno, ¿ya? Eso solamente. Y además, importante aquí destacar, tal como señala mi colega Julio Galá, la lectura de la ley. Aquí fundamental el tema del artículo 14, letra A, número 5, el cual nos establece los órdenes de imputación. Y junto con también, importante destacar, que también nosotros lo señalamos en clase, y además invito a este colega que nos hizo la pregunta vía streaming de participar en un curso que va a partir la próxima semana, asociado al régimen A y al régimen B, leer una circular que es fundamental para el régimen A y el régimen B, que es la circular 49 del año 2016, de la página 10 a la página 52 para el régimen A y de la 52 a la 91, temas asociados al régimen B. Gracias. Estamos en una transmisión desde las dependencias de Thomson Reuters Chile, el equipo tributario conformado por una serie de especialistas, algunos de ellos muy destacados, que hoy están aquí en la mesa, como son Víctor Morales y Julio Galaz. Aprovechamos de enviarle un saludo también a nuestros colegas que están en nuestras dependencias, pero contestando el teléfono en este periodo tan importante de depuración renta, como son, entre otros, y ustedes después me complementan si olvido algún nombre, Claudio Villegas. A nuestro colega acá, Yuri Galdame, en la parte... Por cierto, están Claudio Villegas, Yochoa Catrín, Úrsula Cortés, Catherine Campos, Juan Carlos Moscoso, Pablo Aravena, Ricardo Cid, Raúl Sade, Marco Rodríguez. Y ustedes, por favor, no sé si olvidé algún nombre. Margarita Morales. Margarita Morales también, Marcela Campos, Carolina. Así que a todos ellos, gracias por estar apoyando a nuestros clientes, y a nuestros clientes, gracias por estar conectados en este momento. Otra pregunta. Gracias por la sintonía. Dice lo siguiente: tengo un contribuyente persona natural agrícola, renta presunta, hace 3 años, se declaró sin movimiento. ¿Igualmente declaró el 10% de la deuda fiscal si no exploto los últimos años? Ya ahí es bueno precisar, hubo un antes y un después, luego de la reforma tributaria, si uno... porque antiguamente las normas de renta presunta para los agricultores se encontraban en el artículo 20, número 1. ¿Ya? Ahora está todo en el artículo 34. Si uno lee el nuevo artículo 34 que está vigente desde el 1 de enero del 2016, es decir, debutó en el año tributario 2017, 2 operaciones de renta atrás, ahora la norma dice que cuando uno se acoja al régimen de renta presunta, uno tributa sobre la explotación. Ya no basta solamente el hecho de poseer un bien raíz. Por lo tanto, sobre esa clave, si yo poseo un bien raíz pero no lo estoy explotando, no debiera por qué tributar sobre el artículo 34. ¿Ya? Por lo tanto, en mi opinión, no debieras por qué presentar la DJ 1943. ¿Ya? Tendrías que acreditar que no lo estás explotando, eso sí. Muchas gracias. Aquí es importante destacar de que para este cliente, si es que tiene el checkpoint o que futuramente va a tener que ir el checkpoint, nuestro manual de consultas tributarios, el manual líder en el mercado, en el manual de diciembre del año 2017 se habló con respecto al nuevo régimen de renta presunta, en donde se estableció todos los temas, en donde nuestro colega, tal como dijo don Víctor Pavé, Juan Carlos Moscoso, habla sobre el tema asociado a la renta presunta. Por lo tanto, invito a esa persona también a leer nuestro checkpoint tributario y este manual que es del mes de diciembre del 2017, el manual número 480. Gracias. Otra consulta. Si en el año 2018 AT se usó el beneficio del 14 TER C y la empresa tiene utilidad comercial 2018 y retira, ¿cómo se calcula lo que debe devolver este año? En el fondo yo diría que es un poco explicar... Depende del régimen también. ¿Cómo opera el beneficio del 14 TER C? Efectivamente, dependiendo de ser empresa A o empresa B. Sí, por lo tanto, el primer cuidado, yo voy a explicar la parte del régimen A,
el tener cuidado de que en el régimen A esto va a rebajar la renta líquida imponible. Por lo tanto, cuando ustedes construyan cumpliendo los requisitos que establece como tal para establecer este beneficio en el régimen A, va a rebajar la renta líquida, va a disminuir la renta atribuida y por lo tanto esa diferencia o ese no pago de impuestos va a quedar dentro del patrimonio de la compañía. Y además, ¿dónde va a quedar reflejado? Cuando uno mande la declaración jurada 1923, porque dentro de la declaración jurada 1923 va a haber un concepto como tal en el cual nosotros informemos esa rebaja. Distinto aquí a lo que podría señalar mi colega con respecto al régimen B. Bueno, el régimen B ya es un poco más, tiene un paso adicional. Recordemos que una de las filosofías del régimen B es que normalmente, no siempre es así, pero normalmente hay un 35% del 27% que no se aprovecha, salvo cuando lo absorbe una empresa con pérdida tributaria por PPA o lo recibe un no residente que vive en un país con convenio. ¿Ya? Dicho eso, porque ahí ese es el fondo de la explicación. Por ejemplo, si en el año 1 o año comercial 2017 una 14B cumpliendo los requisitos era pequeña, micro o mediana empresa, aprovechó la rebaja, la informó de forma oportuna en la DJ 1926. Este año, si hubo retiros que hayan quedado afectos a impuestos, eso también es lo otro importante. También recuerden que cualquier retiro de una régimen B o dividendo que salga de una régimen B, lo normal es que sea afecto a impuestos, salvo que se haya imputado al REX o sea una devolución de capital, ¿ya? Entonces, asumiendo que yo ahora, en el año comercial 2018, año tributario 2019, yo repartí dividendos y quedaron afectos a impuestos, eso, el 50% se deberá reponer en la renta líquida, pero con tope de lo que yo postergué en el año pasado actualizado, ¿ya? Por ejemplo, si el año pasado yo rebajé de mi renta líquida 50 pesos, ¿ya? 50 pesos. Y supongamos que esos 50 pesos ya están actualizados para este año y ahora yo retiro 100 pesos afectos, perdón, 200 pesos afectos, el 50% de 200 pesos es 100. Pero como yo había postergado solamente 50 pesos, yo voy a agregar en la renta líquida el tope de lo que rebajé el año pasado, ¿ya? Y eso implica a la vez que ustedes deberán llevar un control. Si bien la ley no lo formaliza como un registro, uno tiene que llevar un control. Casi un mini registro que lo tiene el IPRenta, ¿cierto, Víctor? Sí, en este momento lo estamos mostrando. Y además ese reverso también se debe informar con un concepto especial dentro de la DJ 1926. Creo que va con el 97, algo así, sí. ¿Ya? Recuerden que también al momento del de la rebaja en el año 1 el tope también es 4.000 UF, que es un poquito más de 100 millones de pesos. Y es importante destacar que, y perdón por la insistencia, los anexos de la resolución 130 del año 2016 tienen que estar en hojas foliadas y timbradas de servicio de impuesto interno y construidos antes de la declaración de impuesto de la renta. Por lo tanto, es fundamental que en este proceso que estamos viviendo ahora, en la construcción de la operación renta del año tributario 2019, dependiendo del régimen en el cual estemos, régimen A, construyamos el anexo número 1, que es el visor de renta empresarial del régimen A, la renta líquida, que es el anexo número 3, y el anexo número 5, que son los excesos de retiro. Y en el caso del régimen B, anexo número 2, el visor de renta empresarial en el régimen B, anexo número 4, la renta líquida y el control de la deducción contenida en la letra C del artículo 14 ter y los excesos de retiro. Y estos 5 anexos tienen que estar en hojas foliadas y timbradas ante el servicio de impuesto interno. Por lo tanto, los invito a cada una de la gente que está conectada y que de manera muy gentil nos está enviando preguntas a través del streaming, tener el IPRenta. ¿Por qué? Porque tiene estos anexos en hojas oficiales y timbradas ante el servicio de impuesto interno. Gracias. Otra pregunta. ¿Un 14 ter persona natural puede acceder al beneficio de colocar a disposición los PPMs y no pagar el impuesto? Bueno, ahí el 14 ter vigente a contar del año comercial 2017, que está vigente actualmente, primero dice que hay, bueno, para que la empresa pueda ser 14 ter, hay que cumplir una serie de requisitos. Por ejemplo, no ser sociedad anónima, tener ingresos que no superen 50.000 UF, creo que son. En principio, la norma te dice, antes de llegar a la respuesta, dice que un empresario individual puede ser 14 ter, sí puede ser 14 ter. Una IRL puede ser 14 ter, también puede ser 14 ter. Una sociedad de personas también podría ser 14 ter. Una sociedad por acción también podría ser 14 ter. Siempre en la medida que estos contribuyentes estén compuestos exclusivamente por contribuyentes de global, de adicional u otra 14A. Entonces, la primera etapa,
Una 14 TER podría tener 3 tipos de dueños. Contribuyentes de global, de adicional o 14A, ¿ya? Después la norma te dice, si al 31 de diciembre este 14 TER está compuesto solo por contribuyentes de global, ahí tú cumples el requisito para eximirte de pagar el impuesto de primera categoría en la línea 52 del formulario 22, cuya decisión las tienes que manifestar en marzo a través de la DJ 1924, poniendo a disposición estos PPM que te van a sobrar, ya sea voluntario o obligatorio que pagaste durante el año, a tus dueños, ¿ya? Volviendo ahora sí a la pregunta, haciendo esa introducción, creo que habla de una persona natural, ¿o no? 14 TER, persona natural. Ya, está hablando de un empresario individual a la larga. En ese caso, si bien creo que la norma dice los contribuyentes, sin hacer distinción, de que puede ser, pero no influye en nada a nivel financiero, a nivel de flujo de caja, no te va a provocar ni un mayor pago, ni una mayor devolución, si te eximes o no te eximes. ¿Dónde te creo que es relevante hacer ese análisis cuando estuviéramos hablando de una IRL, sociedad por acción o una sociedad de personas? ¿Ya? Porque ahí una cosa es el RUT de la empresa y otra cosa es el RUT del socio, pero en el empresario individual, como en un mismo RUT es contribuyente de primera y global a la vez, no tiene sentido eximirse de pagar el impuesto de primera categoría en la línea 52, porque te va a provocar a la vez en el mismo formulario que a tu autoatribución a las 7 vaya sin crédito. Por lo tanto, el efecto financiero en el total a pagar o devolverte no va a ser ninguno. ¿Ya? Muchas gracias, Julio. Otra consulta. En la confección del RAI y sus créditos asociados, durante el año 2018 fueron recibidos dividendos de distintas sociedades, enero, julio o diciembre. Además, al 30 de diciembre la sociedad generó dividendos provisorios. Luego, al término del ejercicio, al determinar el RAI, los dividendos provisorios, ¿a qué créditos son aplicados? ¿A los generados en el año 2018, RLI del 2018, o a los créditos asociados a los dividendos recibidos? Bueno, esa pregunta es interesante porque con esa pregunta podríamos estar 2 horas conversando. Porque primero, el orden como tal, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Tal como señaló don Víctor Pavé, el régimen B tiene un orden de imputación. Primero, ¿a qué? Como el régimen B funciona casi de manera muy parecida al FUT de las sociedades anónimas, ¿qué tenemos que hacer nosotros aquí? Tomar los saldos iniciales. ¿Y estos saldos iniciales de qué? De un RAI, de un DEDAD, de un REX y de un SAC. Y reajustarlo a cada reparto de retiro o dividendo. ¿Qué es lo que podría suceder? Que esos retiros o dividendos fuesen mayor que el RAI inicial, que el DEDAN inicial, que el REX inicial. Y tal como establece la pregunta que nos hace en vía streaming, se transforma en un retiro o dividendo provisorio. ¿Qué va a pasar con ese retiro o dividendo provisorio? Ese retiro o dividendo, imaginemos, tenemos los saldos iniciales, lo reajustamos a mayo, perfecto. Imputamos el retiro o dividendo en el mes de mayo. El retiro era mucho mayor que todos estos saldos iniciales reajustados. Quedó provisorio en el mes de mayo. ¿Qué tenemos que hacerlo de mayo? De mayo, lo que quedó provisorio, reajustarlo hasta diciembre. ¿Y cuál es el efecto que va a tener aquí? Primero, va a tener un efecto ¿dónde? En el cálculo del RAI final. Porque para el cálculo del RAI final, que está contemplado en el mismo artículo 14 letra B, y además en la circular 49 del 2016, de la página 52 a la página 99, en el cálculo del RAI final, ¿qué tenemos que hacer? Primero, el cálculo del capital propio tributario el 31 de diciembre. Segundo, sumar estos retiros o dividendos provisorios reajustados, restar el REX y restar el capital, y notar el cálculo del RAI final. Con este cálculo del RAI final, ¿qué es lo que podría suceder? A final de año generan los créditos. ¿Y esos créditos de dónde podrían provenir? Podrían provenir de el cálculo de la renta líquida imponible. La renta líquida imponible por la tasa de impuestos que va a ser para este año un 27%. Y además el crédito por las percepciones. ¿Por qué? Porque esta empresa régimen B, ¿qué es lo que podría suceder? Recibir retiros o dividendos de otra compañía. Por lo tanto, vamos a tener aquí nuestro RAI final y vamos a tener estos créditos como tal que van a provenir ¿de qué? Del cálculo de la renta líquida y el cálculo de percepción. Y el cuidado que tenemos que tener ahí, que estos créditos se van a ir con la tasa de crédito, que va a ser la tasa del año partido 100 menos la tasa, 27 partido 100 menos 27. Y no es la TEF, no, porque la TEF, recuerden que la TEF es solamente asociado ¿qué? A los créditos antiguos que nos quedaron al 31 de diciembre del
2016. No sé si mis colegas acá quieren comentar con Víctor o Julio. No, me parece que quedó... Lo único también, recuerden que en el régimen B, cuando reciba retiros de otra empresa y esos retiros vengan a efectos con crédito, lo normal es que uno a veces, por aprenderse la cosa de forma mecánica, uno dice toma los créditos y lo inyecta al SAC, pero uno de esos créditos ajenos, si lo quiere poner ese nombre, van a parar el SAC siempre que uno ya sepa que no son absorbidos con pérdida tributaria. Porque a veces puede pasar un mix, si yo recibí créditos, pero a lo mejor yo tuve una pequeña pérdida y absorbí un poquito esos créditos, el crédito no ha absorbido el que se anota en el SAC. Eso. Porque el absorbido es PPUA. Y si lo queremos complicar un poquito más, tener presente que si una empresa B que recibe dividendos de otra empresa viene informado como un SAC antiguo, van a tener que ser anotados el monto del dividendo en el STUD y el crédito en el SAC 2016 Sí. y calcular una nueva TEF. Y por lo tanto va a haber una TEF inicial y una TEF final. Y una TEF correspondiente a la renta líquida, y hay un poco el orden de imputación que explicó Víctor delante. Y hay un poquito más, pero para eso, como lo comentó nuestro colega Morales, nosotros tenemos cursos de capacitación a los cuales los invitamos cordialmente. En esos cursos se van a encontrar ustedes con las mismas personas que están viendo hoy día y con los otros colegas que mencioné anteriormente. Así que Por lo tanto, es importante destacar, la próxima semana tenemos un curso de declaraciones juradas, quedan los últimos cubos para ese curso de declaraciones juradas. También tenemos un curso que Julio Velasco y mi colega Claudio Villegas van a hablar del régimen A y régimen B. O sea, tenemos un staff por lo tanto, si usted quiere capacitación, tenemos nuestra área de training, tenemos nuestra área de checkpoint con el manual de consultas tributarias, tenemos el software líder en mercado que es el hiperrenta. Por lo tanto, los invitamos a cada uno de ustedes a ser clientes de la compañía Thomson Reuters. nos va quedando poco tiempo e intentaremos responder la mayor parte de las preguntas que aún están pendientes. Una de ellas dice lo siguiente, intentaré responderla yo. ¿Puede una inmobiliaria hacer uso del crédito de contribuciones por arriendo de bienes raíces no agrícolas? ¿Dónde se especifica la ley? ¿Cuáles son los requisitos para ello y cuál es el procedimiento? El artículo 20, número 1, letra B, señala que en el caso de contribuyentes que no determinen el impuesto de primera categoría en base a renta efectiva contabilidad completa y que den en arrendamiento bienes raíces, que pueden ser agrícolas o no agrícolas, tributarán en base a renta efectiva según contrato, y en tal caso podrán usar como crédito en contra del impuesto de primera categoría resultante las contribuciones de bienes raíces que hubiesen pagado por esos bienes. Así que para la pregunta que se formula, el fundamento y la respuesta estaría en el artículo 20, número 1, letra B, para una empresa que arrienda los bienes raíces. No es que los compre para una venta posterior, porque si ese fuera el caso, que no es la pregunta, pero aprovechamos de comentarlo también, entonces la posibilidad de usar el crédito para una inmobiliaria, una constructora que adquiera o construya bienes para su venta posterior, está contemplada en ese último caso, en el 21, letra C. Otra pregunta. Los gastos a que se refiere el artículo 59, originados entre partes relacionadas en los términos del artículo 41E, solo son deducidos en el año del pago, siendo además necesario el pago del impuesto adicional correspondiente. En el caso de un agregado en la renta líquida, por no estar pagado, pero sí registrado, ¿el pasivo de ese gasto debiera ser considerado como pasivo exigible para efectos del capital propio tributario? Considerar que esto tiene impacto directo en el RAI, en el caso de una 14B. Ya aquí es buena la pregunta. Está haciendo alusión a un cambio normativo, a una nueva norma que debutó en el año comercial 2015 por un párrafo que se inyectó al artículo 31, que primero la norma, para aquellos que lo escucharon bien, dice: la regla genérica es que los gastos para que sean aceptados tienen que ser necesarios para producir la renta, tienen que estar acreditados, o también la regla genérica en el inciso primero dice que tienen que estar pagados o deudados. Hay una norma de excepción. Cuando yo pago o contraté alguna de las partidas que están en el artículo 59 de la ley de la renta con algún relacionado según las normas del artículo 41 número E, el legislador ahora me está exigiendo que se haya pagado esa partida y además se haya enterado el impuesto adicional. Entonces tenemos en el año 1, pensemos, yo debo una asesoría o debo un interés. No dice qué cosa es del 59 la pregunta, don Víctor. Si es interés, asesoría. No dice intereses, no dice con relacionados, pero no dice... ¿No dice qué cosa es del 59? No. Así es. Ya pensemos que es una asesoría. Yo contraté una asesoría con un relacionado que está en el extranjero, pero en el año 1 no la pagué. Entonces contablemente tengo un gasto contra un pasivo, ¿cierto?
si hubiera sido la regla genérica hasta antes de la reforma tributaria, eso era un gasto aceptado porque no era necesario que se pagara. Ahora la norma dice que por haber relación, en el año 1 eso va a ser un agregado, y lo que está preguntando el cliente es si ese pasivo contable en el capital propio se considera o no se considera un pasivo exigible. Y ahí hay que remitirse a la norma del artículo 41 número 1, que son súper antiguas, que no han cambiado, y en mi opinión personal, porque el servicio no ha impartido mucha jurisprudencia, y una crítica que uno puede hacer, hay el gran bestseller de capital propio es la circular 100 del año 1975, que habla de corrección monetaria. En mi opinión, como yo entiendo que hay una relación entre la renta líquida y el capital propio, para mí, solo para mí, en el año 1 ese pasivo es un pasivo no exigible, ¿ya? Sobre todo después de leer un oficio que sacó el servicio que habla de la renta líquida, y acá yo lo invito al que hizo la consulta, al que lea el oficio 1846 del 2018, donde habla de un interés adeudado que me condonan al año siguiente, ¿ya? Y por la explicación que da ahí, con mayor razón yo entiendo que es un pasivo no exigible, ¿ya? Que es como el mismo criterio también que ocupa el servicio, que ahí sí hay oficios que hablan de eso, de la provisión de impuesto a la renta, ¿ya? Mientras no se pague, no hay una disminución de capital propio, ¿ya? Esa es mi opinión. Para no dejar solo a Julio en esta respuesta, lo segundo, lo acompaño, comparto la opinión, haciendo presente que no hay una jurisprudencia específica, pero comparto la opinión. En primer lugar, cuando uno termina el capital propio, efectivamente uno al total del activo lo depura los valores INTO y después le descuenta los pasivos que son exigibles, y en una definición básica inicial, pasivo exigible es la deuda que se tiene con un tercero. En principio, en el caso que se está planteando, que además no existe la definición de pasivo exigible en la ley de la renta. Claro, pero es el criterio que se usa, que como la deuda que se tiene con tercero para distinguir de la deuda que se tiene con los dueños. En este caso asumimos que si es una deuda con tercero, sería un pasivo exigible, pero, Julio lo dijo también, Impuestos Internos en las normas sobre capital propio señala que ciertas deudas con terceros, como por ejemplo el impuesto de primera categoría que está provisionado, deudado al fisco, que es un tercero respecto a la empresa, sin embargo, lo que prima ahí para determinar el capital propio es su calidad de gasto no aceptado, para no calificarlo tanto como gasto rechazado, un gasto no aceptado. Y en el caso que se está planteando en el artículo 31, cuando limita la oportunidad en la cual se puede rebajar el gasto del artículo 59 al momento en que esté efectivamente remesado al exterior y pagado el impuesto adicional, coincide con la situación que estábamos comentando de que es un gasto no aceptado, al menos en el periodo, lo será en el futuro. En consecuencia, tomando ese elemento en consideración, diríamos que es finalmente un pasivo no exigible y por lo tanto... Para no restarlo. Porque si se para considera no dejar solo a Julio en la opinión. Sí, más que nada porque si yo digo que es un gasto no aceptado, es decir, este pasivo contable no me sirvió para disminuir el patrimonio de la empresa. Por lo tanto, el capital propio tampoco debería disminuir. Y con esa interpretación sería concordante la modificación de la renta líquida con la modificación del patrimonio. También lo invito a leer el oficio 1846 de 2018 que habla de la condonación de esa deuda. ¿Qué pasa en el año 2? Aquí ya el tiempo nos está alcanzando. Una pregunta adicional. Dice, una 14 ter letra A recibe un dividendo de una 14B con crédito a contar del 2017. ¿Cómo informa la 14 ter, insisto, letra A, este dividendo y los créditos asociados? El dividendo recibido tiene que, como es como la gracia de la 14 ter que tributa sobre la renta percibida, esa plata que le llegó de una 14B va a formar parte de su base imponible. El crédito también debiera informarlo en la DJ 1024 respecto a la pregunta, y a la vez ese crédito, si es que fuera sujeto a restitución, se aprovecha en un 65% y lo debiera anotar en el formulario 22 en el código 1022 del recuadro 8. Eso. También, para precisar, recuerden que si la 14 ter tiene pérdida tributaria, no existe el PEPUA por 14 ter. En todo caso, aquí es importante destacar que nuestros clientes miren, porque nosotros como compañía sacamos ejercicios asociados a renta atribuida, integrado, tributación simplificada, 14 ter. En el manual de consultas tributarias del mes de marzo 2019, el 495, vienen asociados ejercicios de renta atribuida, semi-integrado, tributación simplificada 14 ter, contabilidad simplificada, bienes raíces, que fueron elaborados por distintos colegas.
un par de preguntas que creo que podría responder tú, Víctor. Dice, ¿cómo se informa el impuesto de primera categoría pagado el año comercial 2018? Y además, vinculado con esto, ¿qué sucede con las multas fiscales? Es que ahí, ya, nuevamente, aquí podemos estar media hora nuevamente, pero vamos a hacerlo brevemente. Impuesto de primera categoría, ¿qué régimen? ¿Régimen A o régimen B? Impuesto de primera categoría, ya veamos por régimen A. ¿Qué es lo que pasó en el régimen A? Vamos a tener que ver en qué año es. Impuesto del año 2016, año comercial 2016, pagado en abril del 2017, en el régimen A, cuando nosotros lo rebajamos en el punto 4.3, gastos realizados provisionados en el año anterior y pagados en el año actual. Por lo tanto, ese gasto en el registro empresarial se fue directamente al STUC. Luego, el impuesto del año comercial 2017, pagado en abril del 2018, como son gastos rechazados pagados no afecto al artículo 21, dentro del régimen A, ¿dónde va a ir? En el 4.1. 4.1 que nos habla de los gastos rechazados pagados no afecto al artículo 21. Eso es el impuesto de primera categoría en el caso del régimen A. Nos vamos ahora al régimen B. Régimen B, impuesto del año comercial 2016, pagado en abril de 2017. Ese impuesto como tal va a rebajar el cálculo del STUT y el STUT también va a formar parte del RAI, por lo tanto va a rebajar en los dos lados. Y el impuesto del año comercial 2017, pagado en abril de 2018, en el régimen B no se rebaja en ningún lado. ¿Por qué? Porque este cálculo de impuestos ya va rebajado ¿dónde? En el cálculo del capital propio tributario, que forma parte de ¿qué? Del cálculo del RAI final. Por lo tanto, ya resolvimos el tema asociado al impuesto de primera categoría. Y el otro era... Respecto a las multas fiscales. Ya. Y aquí vamos a asumir también que las multas fiscales están pagadas. Régimen A. Una multa fiscal pagada durante el año 2018. ¿Eso dónde va a rebajar? En el 4.1. Gastos realizados pagados en efecto del artículo 21. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a rebajar el RAP. ¿Y qué efecto va a provocar? Puede provocar dejar nuestro RAP negativo. Importante aquí a destacar que hay un orden de imputación. O sea, si yo tengo el RAP y tengo retiro o dividendo, gastos rechazados, exceso de retiro y gastos provisionados, hay un orden de imputación. Primero se rebajan los gastos rechazados, luego los retiros, luego los gastos provisionados y al final los excesos de retiro. Eso es para el régimen A. Y en el caso del régimen B, este gasto, esta multa fiscal ya va a estar rebajado ¿dónde? En el cálculo del capital propio tributario. Por lo tanto, ese capital propio tributario va a formar parte del RAI. Y lo único que se rebaja asociado a esta multa fiscal es el crédito como tal asociado a este gasto rechazado, que en base a la tasa de crédito. Que además, ¿qué efecto puede provocar? Provocar nuestro SAC negativo. ¿Ya? Ahí solamente una cosa curiosa que ocurre en el régimen B, por ejemplo, si la multa fiscal fuera 1 millón de pesos que yo agregué a la renta líquida, si yo agrego 1 millón de pesos a la renta líquida, mi impuesto de primera aumenta en 270.000 pesos, que es el 27%. Pero después uno del SAC no rebaja 270, sino que uno rebaja el millón por el factor 0,369863. La tasa de crédito. Es decir, yo voy a rebajar 398.630. Es decir, estoy rebajando más crédito del que generó esa multa. Y ese crédito se pierde. Otra pregunta, ya van siendo las últimas porque el tiempo nos va alcanzando. Ha sido muy grato estar con ustedes y les agradecemos sus preguntas. Una empresa régimen general que opera en zona franca confecciona balance por cada una. Al consolidar da un resultado negativo, pero en régimen general el resultado es positivo. La pregunta es, ¿debe finalmente consolidar, sí o no? Porque si consolida el resultado negativo y no hay impuesto, o vuelve a separar y paga por el resultado positivo. Zona franca y régimen general. Y ahí, de acuerdo a la instrucción histórica del Servicio de Impuesto Interno, si bien hay una norma especial en zona franca que las utilidades que se generan allá no debieran pagar impuestos de primera categoría, la forma de declararlas en el formulario 22 es considerarla como una renta afecta, pero con un crédito especial dentro del recuadro 8 para así evitar que paguen impuestos. Si uno revisa la instrucción histórica, por ejemplo, la circular 95 del año 1978, que está plenamente vigente, el suplemento la sigue rescatando año tras año, ahí hay un ejemplo y uno debiera compensar. Entonces, si yo, aunque tenga utilidad zona franca, pero pérdidas en Santiago, si yo al juntar todo, el resultado compensado sigue siendo pérdida, a la larga, tu impuesto de primera es cero. Sea régimen A o régimen B. Creo que nos van quedando un par de preguntas para ya ir terminando.
las que no alcancemos a responder, vamos a intentar hacer unas cápsulas en el futuro para subir la respuesta y seguir en contacto con ustedes. Importante ahí destacar que nosotros dentro de la página Tributaria al Día tenemos cápsulas, por lo tanto los invito a visitar la página Tributaria al Día, donde nosotros subimos artículos, análisis, están los talleres como tal, están los productos de que tiene la compañía y además las cápsulas del producto hiperrenta. Una pregunta. En acciones, ¿las emisiones liberadas son aumento de patrimonio? ¿Y cuando se venden, tributan? No son aumentos de patrimonio. Lo dice la misma, como comentario por el tiempo, lo puede revisar en la circular 44 del 2016. Ahí dice cuándo se consideran aumentos de capital en la compra y venta de acciones o la compra y venta de derechos sociales. En el caso de la anónima, las acciones liberadas de pago no aumentan el costo de las acciones ya emitidas. Estas acciones liberadas son las también conocidas como acciones crías. También sí, también tiene ese. En el fondo, el efecto que producen estas acciones liberadas es que aumenta el número de acciones, pero el valor o el costo de ellas inicial no se distribuye entre las acciones madres, que son las que efectivamente se pagaron, y estas acciones crías o acciones hijas. Y por lo tanto no aumentan el patrimonio. Ahí, para corroborar, insisto, eso mismo que te respondí yo y don Víctor está en la circular 44 de 2016. Y creo que sería la última pregunta, que es la siguiente. Las sociedades que tienen portfolio de inversiones en Banchile, estamos haciendo publicidad. ¿Está hablando de personas naturales o empresas? No dice las sociedades, las empresas, que tienen portfolio de inversiones en Banchile y mueven sus activos que generan utilidades, pero que no se efectúan retiros de este portfolio. ¿Son ingresos reinvertidos? ¿Están obligadas a tributar? Yo entiendo que tributan. O sea, sobre todo complementándolo con las normas de las personas naturales, que hay una norma especial para aquellas que se acogen al 54 bis, que eso es para global complementario, que dice que la inversión de 54 bis reinvertida se postergan. Pero si una empresa, además lo más probable es que el banco, bueno, también va a depender cómo el banco te lo informe en las declaraciones juradas. Primero, la primera respuesta es cómo te lo informe el banco. ¿Ya? Lo más correcto es que el banco yo creo que te lo va a informar como un retiro. ¿Qué haces con esa plata si la reinvirtiste en la misma hora? Es otra cosa, ¿ya? Pero va a ser un ingreso más, el mayor valor que podrías haber generado. Complementando lo que señala Julio, yo diría que lo que hay que resolver primero es qué se entiende, comillas, por portfolio. Porque, alternativa 1, estoy simplemente elucubrando. Podría ser que yo tuviera, a través de Banco Chile, como un intermediario, inversiones en fondos mutuos, en fondos de inversión. Y por lo tanto, en ese caso, mientras no haya un rescate, una enajenación de las cuotas, no hay tributación. O, más simplemente, le encargo al banco que haga inversiones a mi nombre en diferentes instrumentos y por lo tanto, si es el caso que se pregunta de una sociedad, los ingresos se reconocen percibidos o devengados, aunque, comillas, se mantengan invertidos en los instrumentos respectivos. Así que también habría que hacer una distinción respecto de qué se entiende por portfolio. Como les comentaba, llegó el tiempo que teníamos asignado para esta actividad. De hecho, nos excedimos en 10 minutos. Así que, primero, doy las gracias a mis colegas Víctor Morales y Julio Velaz por su gran aporte. Ellos, como les comenté al comienzo, son los encargados, junto con otros integrantes del equipo, pero ellos son los encargados del área de software de nuestra empresa, que incluye fundamentalmente la familia Hiperrenta, pero también tenemos contabilidad, remuneraciones, factura electrónica. Ellos son los que están estudiando siempre la normativa, las instrucciones del servicio, las circulares, los oficios, y para después ponerlo en ejecución e implementar los programas computacionales que yo les mencionaba con anterioridad. Así que muchas gracias a estos dos colegas por su brillante participación. Gracias a ustedes por habernos acompañado en esta actividad. Algunas preguntas que quedaron pendientes, como les dije, vamos a elaborar algunas cápsulas breves para dar respuesta a las inquietudes que ustedes nos plantearon y nos esperamos ver pronto en una actividad como esta. Éxito en esta operación Renta 2019, que creemos que así va a ser, dado que están con Thomson Reuters líder en el mercado de información. Muchas gracias.